Central tuvo que vender millones de dólares para contener justamente el dólar que se disparaba. También hubo novedades con los bonos, con las acciones. Marcelo Bonelli. Sí, María, un día realmente alocado de muy temprano. Antes del inicio de las operaciones formales había una abrupta caída en los bonos argentinos, en las acciones argentinas del exterior y en el dólar, que ya desde anoche en algunas plataformas online había pegado un salto apenas se conocieron los datos de la derrota de Mauricio Macri en las PASO y el triunfo de Alberto Fernández. El dólar llegó hoy a tocar los 63 pesos. Intervino el Banco Central de la República Argentina. Nosotros avisamos que había un plan de contingencia, nadie esperaba este escenario, obviamente, y después el dólar se dio. El valor igual... Sí, es altísimo. 57,30. Esto quiere decir que aumentó en más de 10 pesos. Esto quiere decir que se evaluó un 23%. Y esto quiere decir que obviamente va a tener un impacto sobre precios si esto se mantiene. Hay una particularidad el día de hoy. Hay que verlo todo con un poquito de calma. Que no hubo muchas operaciones. Que al inicio de la jornada había precios, pero no había transacciones y precios diversos, porque en determinado momento en algunos lugares valía 52, en otros 54,5 y en otros 60. Y no había dólares tampoco. No, nadie vendía. Los home banking, digamos, las operaciones por home banking se paralizaron todas, aduciendo al famoso tema de que se había caído el... ¿Y esto puede seguir pasando los próximos días? Eso es lo que se pregunta todo el mundo. Y mira, María, a ver, la situación está... Hay una gran volatilidad política, ese es el punto, más que la... O sea, la economía en un escenario muy negativo, ¿no? Esto ya lo sabemos, viene de bastante tiempo antes, en la economía real y también en la economía financiera con un equilibrio ahí inestable. Hay un nuevo dato que es el tema político, hay que ver cómo se evalúa en el mercado tanto la aparición de Alberto Fernández como la de Mauricio Macri, la conferencia de prensa de hoy. Está todo muy como atado con piolines, O sea, esto podría seguir, pero está referéndum de las acciones que tome el gobierno. ¿Y lo mismo con los bonos o con las acciones que cayeron? Mira, yo creo que ahora la caída, digamos, va a ser a niveles más razonables. Fíjate vos que acciones argentinas cayeron como hasta el 56%, es una verdadera locura. ¿Valores de qué? De default. O sea, los valores de hoy de Argentina, los bonos argentinos, de las acciones argentinas, como si el país hubiera entrado en default. También subió el riesgo país. La bolsa cayó 37%. Para darte, es la segunda caída histórica más importante de la Bolsa de Comercio, que es una entidad más que centenaria, ¿no? Para darte una idea de la magnitud de la caída. Subió el riesgo país. El riesgo país subió menos que... todo esto, ¿no? Llegó a 900 puntos, 907 puntos, hubo un aumento que está vinculado a la caída de los bonos, básicamente. Para muchos de nosotros el valor del dólar o la caída o la subida del riesgo país es un número abstracto, no es la plata que manejamos todos los días. El miedo es justamente, y de eso vamos a hablar también con Marcelo, el miedo es la inflación, que se dispare la inflación. Estamos en comunicación, en contacto con Ignacio Liberadol, ahí lo estamos viendo y queremos saber cuál es su punto de vista. ¿Se puede hacer algo para contener a los mercados? Los mercados están diciendo que esto no les gusta. A esta altura, esto es lo que pasa. ¿Qué se puede hacer? Bueno, justamente hoy vimos eso, ¿no? Un banco central con un margen de maniobra muy acotado. Todo el poder de fuego que se decía que tenía en las últimas semanas cambió drásticamente con el viraje en el escenario económico que está previendo el mercado. Hoy directamente no servía el manejo de la tasa de interés, no servía subir la tasa de interés para hacer más atractivas las inversiones en pesos, tampoco servía demasiado la venta de dólares a futuro que suele hacer el Banco Central y por eso se pusieron en juego reservas, ¿no? Al final de la jornada el Banco Central vendió por primera vez, como no lo había hecho en ningún momento desde que está el presidente Guido Sandleris en el Banco Central. Tuvo que vender 105 millones de dólares, más los 60 millones de dólares que suele vender todos los días, pero a cuenta del Tesoro, y solo con eso logró atenuar un poco la volatilidad. Obviamente el margen de maniobra es muy acotado porque en este momento la confusión y la volatilidad retroalimenta el miedo en el mercado y en general en este contexto es difícil que el Banco Central envíe una señal
que compense o que contente a los inversores. O sea, está claro que, digamos, básicamente el epicentro para dar de alguna manera un tope o tranquilizar o aclarar la situación, más bien político, ¿no? Ahora, viste que todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Va a seguir? ¿Va a bajar? Pareciera que ya tiene un nuevo piso el dólar, ¿no? Que está arriba de los 55 pesos. Bueno, en realidad es cierto que con todo el ajuste que se vio hoy, ya hay activos que están encontrando su precio, o sea, todos los activos del mercado obviamente tienen un valor razonable y objetivo, y obviamente cuando se producen estos movimientos hay una sobrereacción o una exageración del mercado que a veces está lejos de los precios de equilibrio. Pero en realidad hay que tener en cuenta que en general hay cadena, en general los precios de los activos están encadenados muchas veces, hay desarbitrajes y es probable que en los próximos días veamos algunas turbulencias a partir del efecto que vemos en estos nuevos valores en algunos activos en el mercado local. Como por ejemplo, mañana van a haber algunos tenedores de fondos comunes de inversión que las cuotapartes de sus fondos están perdiendo valor. ¿Qué van a hacer frente a eso? Seguramente decidan retirarse algunos de esos fondos y entonces ir a buscar un refugio en el dólar. Bueno, todo eso va a seguir retroalimentando la demanda en el mercado cambiario y es posible que el Banco Central tenga que estar atento para mantener acotada el nerviosismo en los próximos días. Es grave lo que estás diciendo, pero es bueno saberlo. Van a seguir las turbulencias, dice Ignacio Olivera Dol. Va a seguir subiendo el dólar, es lo que está diciendo, porque se van a mover posiciones en el mercado. Muchas gracias, Ignacio. No, gracias a ustedes. En realidad no digo que vaya a subir el dólar, no lo sabemos. Sí, no, pero hay grandes posibilidades. Hay grandes posibilidades por la volatilidad, entendimos. Muchísimas gracias. Yo creo que, digamos, básicamente un poco lo que decía Ignacio, ¿no? Volatilidad, falta de precio, pero en un marco de mucha incertidumbre. Y yo te digo, el epicentro más bien es político que económico. Hay un tema, María, que es muy importante. La devaluación de hoy, que al final del día fue 23%, si esto se mantiene una semana más, obviamente traslada precios. Hay que tener en cuenta que más o menos tenés que pensar que el 2% de eso se traslada a precio. Es decir, que esto aumentaría la inflación, la incidencia inflacionaria en 4 o 5 puntos. Además del 40% que ya tenemos anual. De eso